Doctor, hoy nos toca hablar de algo que, aunque muchos no lo piensan, sostiene la vida misma, los riñones. Así es, John. Nuestros riñones son como los filtros del cuerpo, trabajando sin descanso día y noche para limpiar la sangre, eliminar toxinas y mantener el equilibrio interno. Lo impresionante es que pueden perder hasta un 80% de su función sin darnos ninguna señal. Esa es la razón por la cual la insuficiencia renal se ha convertido en una de las enfermedades más peligrosas y silenciosas que existen. Y lo más preocupante, Inoara, es que muchas veces los hábitos cotidianos son los que los van deteriorando poco a poco, sin que nos demos cuenta. Por eso hoy vamos a hablar de las 5 cosas más comunes que destruyen los riñones y que la mayoría hace sin imaginarlo. Exactamente. Y además, al final de esta charla te contaremos sobre una fruta muy popular que puede ser peligrosa, incluso mortal, para quienes ya tienen insuficiencia renal. Pero empecemos por lo primero, John, el error más frecuente, la deshidratación. Sí, es increíble, ¿verdad? Si el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, ¿cómo puede ser que tanta gente viva deshidratada? Muchos creen que con tomar un vaso cuando sienten sed ya están bien, pero en realidad la sed es un aviso tardío. Cuando aparece, el cuerpo ya está pidiendo auxilio. Por eso siempre insisto en algo tan simple como comenzar el día con un buen vaso de agua en ayunas, antes incluso del café. Esa primera hidratación despierta el intestino, estimula los riñones y mejora la claridad mental. Y si a esa agua le agregas medio limón exprimido, unas gotas de propóleo verde o un poco de romero, se potencia el efecto. También hay quienes prefieren preparar un jugo verde con apio, espinaca, jengibre y manzana con cáscara, que funciona como una auténtica bomba antiinflamatoria. Claro, porque no solo hidrata, también aporta minerales esenciales como potasio y magnesio, que ayudan a la función renal. Pero surge la gran pregunta, ¿cuánta agua necesitamos realmente cada día? Una forma sencilla de calcularlo es multiplicar tu peso corporal por 30. El resultado te da la cantidad mínima en mililitros. Es decir, si pesas 70 kilos, necesitas unos 2100 mililitros de agua, un poco más de 2 litros. Y hay algo que siempre recomiendo, Inoara, tomar la mayor parte del agua antes de las 5 de la tarde, para no tener que levantarse varias veces en la noche a orinar. Exacto. Y una señal clara de que estás bien hidratado es el color de tu orina. Debe ser clara y sin olor fuerte. Si es oscura o concentrada, te está diciendo que el cuerpo necesita más agua. Y si hablamos de venenos silenciosos, Inoara, creo que el siguiente punto merece toda la atención, el exceso de sodio. Mucha gente no se imagina el daño que puede provocar en los riñones y en todo el sistema cardiovascular. Totalmente, John. Existe una creencia errónea muy extendida, que para hidratarse hay que tomar agua con sal o consumir más sodio del necesario. Lo cierto es que ese exceso de sal es uno de los principales enemigos de los riñones. Y no se trata solo de la sal que uno agrega con la cuchara en casa. El verdadero problema está en la cantidad impresionante de sodio oculto en los productos ultraprocesados. Exacto. Panes industriales, embutidos, sopas instantáneas, comidas enlatadas, fiambres, quesos procesados, snacks y hasta los postres empaquetados o algunas bebidas gaseosas. Todos contienen sodio añadido, incluso aquellos que no tienen sabor salado. Y con el tiempo, ese consumo diario va sobrecargando los riñones y elevando la presión arterial. Y eso es una combinación explosiva. Cuando la presión se mantiene alta de manera constante, los pequeños vasos sanguíneos dentro del riñón se dañan, pierden su capacidad de filtrar la sangre adecuadamente y se acelera el deterioro renal. Por eso, el primer paso para protegerlos es reducir al máximo los productos industrializados. Menos paquetes y más alimentos naturales. Como solemos decir, menos envoltorios, más cáscaras. Volver a lo que se cocina en casa, lo fresco, lo simple. Y si alguien quiere darle más sabor a la comida, no hace falta abusar de la sal. Hay alternativas excelentes y mucho más saludables. Yo, por ejemplo, uso hierbas aromáticas y especias como romero, cúrcuma con pimienta negra, tomillo, ajo en polvo o una pizca de mostaza natural. Realzan el sabor y aportan beneficios antiinflamatorios. Además, cuando reducimos el sodio y aumentamos la ingesta de potasio y magnesio, ayudamos a los riñones a trabajar mejor. Estos minerales, presentes en frutas, verduras, legumbres, semillas y frutos secos, actúan equilibrando la presión arterial y favoreciendo la eliminación de líquidos y toxinas. Y eso tiene un impacto inmediato en la energía y en cómo nos sentimos día a día. Muchas personas que hacen ese cambio notan que duermen mejor, se deshinchan, bajan su presión y hasta mejoran su digestión. Todo empieza por algo tan básico como lo que ponemos en el plato. Pero lamentablemente, John, hay otro enemigo mucho más común de lo que creemos,
y está en el botiquín de casi todos los hogares. Los medicamentos y suplementos que se consumen sin control, especialmente los antiinflamatorios, pueden ser devastadores para los riñones. Sí, lo he visto tantas veces en consulta. Personas que toman ibuprofeno, diclofenac o naproxeno de manera continua porque creen que son inofensivos, y con los años terminan con un daño renal avanzado. El problema es que como no hay síntomas al principio, el deterioro pasa desapercibido hasta que ya es muy difícil revertirlo. Y no solo ocurre con esos fármacos. Algunos suplementos también pueden volverse un riesgo si se abusan. Mucha gente piensa que como es natural no puede hacer daño, y toma dosis altísimas de vitaminas sin supervisión. La vitamina C, por ejemplo, cuando se consume en exceso, puede provocar la formación de cálculos renales. Y la vitamina D, si se usa sin control, puede elevar demasiado el calcio en sangre y literalmente intoxicar los riñones. Por eso, Inoara, el mensaje debe quedar claro: los medicamentos y suplementos no son caramelos. Todo lo que entra en el cuerpo pasa por los riñones, y cuando se abusa de algo, ellos pagan el precio. Así es, John. A veces el daño no proviene de una sola dosis, sino del uso constante, día tras día. Esas pequeñas acumulaciones silenciosas van deteriorando el filtro renal sin que el paciente note nada. Por eso siempre recomiendo que, antes de tomar cualquier medicamento de forma habitual, se consulte al médico. Incluso las vitaminas, cuando no se necesitan, pueden ser un exceso inútil o peligroso. Y eso me lleva a otro error muy común, Inoara, pensar que si me siento bien, estoy sano. Es una trampa peligrosa, especialmente con los riñones. Pueden estar funcionando al 20% de su capacidad y no dar ni una señal de alerta. Exactamente. Por eso yo siempre insisto en la prevención. Con 2 estudios muy simples al año se puede conocer el estado real de los riñones, un análisis de orina y una creatinina en sangre. Nada más que eso, y ya tenemos una radiografía bastante precisa de cómo están trabajando. Y lo interesante es que esos exámenes no solo detectan el daño, también pueden mostrar los primeros signos antes de que se produzca algo grave. Por ejemplo, si en la orina aparecen proteínas, significa que los filtros renales están dejando escapar lo que deberían retener. Ese es un aviso temprano que muchas veces permite revertir el problema si se actúa a tiempo. Correcto. La creatinina, por su parte, es como un semáforo. Cuando sus valores suben, puede ser una señal de que los riñones están empezando a fallar. Pero si se detecta a tiempo, con un ajuste en la alimentación, hidratación y control médico, se puede frenar el daño. Lo triste es que más del 80% de las personas que hoy hacen hemodiálisis jamás supieron que tenían un problema renal hasta que ya era demasiado tarde. Todo por no hacerse esos simples chequeos. Y lo mismo pasa con la presión arterial. La mayoría de la gente no se la controla de manera regular. De hecho, más del 90% no tiene idea de sus valores. Y la hipertensión es uno de los factores que más daño causa, no solo al corazón o al cerebro, sino también a los riñones. Y lo más peligroso, John, es que no da síntomas. La gente se siente bien, sigue su vida normal y mientras tanto, la presión alta va deteriorando lentamente los vasos sanguíneos. Por eso se la llama el asesino silencioso. Lo bueno es que, si se detecta a tiempo, muchas veces puede revertirse con simples cambios en el estilo de vida: comer con menos sodio, moverse todos los días, manejar el estrés y dormir mejor. Claro, cuando es necesario, los medicamentos son una gran ayuda, pero siempre bajo control médico. Y en adultos mayores, ese control debería ser todavía más frecuente. Después de los 40, lo ideal es medirse la presión al menos una vez al año. Y si ya se tuvo algún valor alto, hacerlo cada 6 meses o según indique el médico. Porque la prevención no es solo para evitar enfermedades, sino para conservar calidad de vida. Tener riñones sanos significa tener energía, claridad mental y equilibrio en todo el cuerpo. Y aquí viene un punto que pocos relacionan con la función renal, Inoara, la salud intestinal. Es sorprendente cómo el intestino y los riñones están mucho más conectados de lo que imaginamos. Tal cual, John. Hoy sabemos que en nuestro intestino vive un ecosistema inmenso de microorganismos, bacterias, hongos, virus e incluso algunos parásitos, que forman la llamada microbiota. Este conjunto actúa como un órgano más del cuerpo. Regula la inmunidad, controla la inflamación y participa en la eliminación de toxinas. Si esa microbiota se altera, los riñones también sufren las consecuencias. Y lo que mucha gente desconoce es que cuando el intestino se inflama o se vuelve permeable, sustancias que deberían quedarse dentro pasan a la sangre. Eso genera una sobrecarga de trabajo para los riñones, que deben filtrar más desechos, aumentando su desgaste con el tiempo. Exactamente. Es como si el intestino y los riñones formaran un equipo,
Si uno se desequilibra, el otro tiene que compensar. Por eso, cuidar la microbiota intestinal es también proteger los riñones. Y no se necesita nada complicado para lograrlo. Coincido totalmente. Empezar por la alimentación es fundamental. Incorporar todos los días alimentos fermentados, como kéfir, yogur natural, chucrut, kombucha o miso, puede marcar una diferencia enorme. Son fuentes naturales de bacterias benéficas que repueblan y fortalecen el intestino. Y junto con eso, conviene sumar alimentos ricos en fibra soluble, frutas con cáscara comestible, vegetales variados, legumbres y semillas. Esas fibras son el alimento de las bacterias buenas, lo que se conoce como prebióticos. Sin esa comida, la microbiota pierde diversidad y se vuelve menos efectiva. Y el problema se agrava cuando se abusa de los ultraprocesados o los antibióticos. Ambos destruyen el equilibrio intestinal. Los alimentos llenos de sodio, conservantes, colorantes y azúcares refinados modifican el pH del intestino y promueven el crecimiento de bacterias inflamatorias. Además, el exceso de antibióticos, especialmente cuando se usan sin indicación médica, mata tanto a las bacterias malas como a las buenas. Después de un tratamiento así, el intestino puede tardar meses en recuperarse si no se repuebla adecuadamente. Y todo ese desequilibrio tiene efectos que van más allá del intestino. La inflamación crónica que se genera puede contribuir al desarrollo de enfermedades metabólicas, como la diabetes o el hígado graso, y también a problemas neurológicos como el Alzheimer o el Parkinson. Exacto, John. Y en el caso de los riñones, esa inflamación mantenida provoca una cascada de alteraciones que aceleran su envejecimiento. Se vuelven menos eficientes, pierden capacidad de filtrar y poco a poco se acumulan toxinas que deberían eliminarse. Es un círculo vicioso. Lo bueno es que ese círculo se puede romper con cambios simples. Dormir bien, comer más natural, reducir el estrés y moverse un poco cada día. Todo eso mejora la microbiota y, a su vez, protege los riñones. Y lo más alentador es que los resultados se sienten. Pacientes que cambian su alimentación y recuperan su flora intestinal notan menos cansancio, mejor digestión, piel más limpia y hasta una reducción en la presión arterial. No hay duda, cuidar el intestino es cuidar la vida misma. Y hablando de alimentación, John, recuerdo que mencionaste algo muy curioso al comienzo del episodio, una fruta aparentemente inocente que puede ser peligrosa para quienes ya tienen daño renal. Sí, Inoara, y lo recalco porque mucha gente la consume sin saberlo. Se trata de la carambola, también conocida como fruta estrella. Es bonita, refrescante y parece saludable, pero en realidad puede ser muy tóxica para los pacientes con insuficiencia renal. Exacto. La carambola contiene una sustancia llamada caramboxina, una toxina natural que las personas con riñones sanos eliminan fácilmente, pero que en quienes tienen insuficiencia renal se acumula en la sangre. Esa acumulación puede causar síntomas graves, vómitos, debilidad intensa, confusión, convulsiones e incluso necesidad de diálisis de urgencia. Y lo más alarmante es que no hace falta comer mucho para que eso ocurra. Hay casos documentados de intoxicación por beber solo un vaso de jugo concentrado en pacientes con enfermedad renal. Por eso, quienes están en tratamiento o tienen diagnóstico de insuficiencia deben evitarla por completo. Y en personas con riñones sanos, tampoco se trata de prohibirla, pero sí de tener prudencia. Consumirla de forma esporádica, en pequeñas cantidades y nunca en jugos concentrados. Como todo en medicina, la clave está en la moderación. Así es, John. Esto nos recuerda que no existen alimentos buenos o malos en términos absolutos, lo que importa es el contexto de cada persona. Lo que puede ser saludable para uno, puede ser peligroso para otros si su organismo no lo procesa igual. Y en el caso de los riñones, esa precaución es aún más importante. Ellos trabajan incansablemente filtrando lo que comemos, bebemos y respiramos. Cuidarlos no es un lujo, es una necesidad básica. Coincido totalmente. Por eso insisto en que debemos cambiar nuestra relación con el cuerpo. No esperar a enfermar para prestarle atención. Los riñones no se quejan con dolor ni con síntomas evidentes, se deterioran en silencio. Pero cuando uno empieza a escucharse, a hidratarse bien, a alimentarse con conciencia y a evitar el exceso de fármacos, los resultados se notan en todo el organismo. Y no solo en lo físico, también en lo mental. La claridad, la vitalidad, la energía con la que despertamos cada día depende de que esos filtros internos funcionen bien. Un riñón sobrecargado puede afectar la presión, la concentración, el sueño e incluso el estado de ánimo. Por eso, Inoara, me gusta decir que los riñones son los verdaderos guardianes del equilibrio interno. Mantienen la armonía entre lo que entra y lo que sale, entre lo que nutre y lo que debe eliminarse. Si ellos fallan, todo el cuerpo lo resiente.
Y si logramos transmitir ese mensaje a quienes nos escuchan, quizá logremos que más personas se hagan sus controles, beban agua suficiente, reduzcan el sodio y aprendan a leer las señales de su propio cuerpo antes de que sea tarde. Ese es el propósito de este espacio, John, educar desde la empatía y la experiencia. Porque no hay edad para cuidar los riñones, y nunca es tarde para empezar a sanar desde los hábitos. Y sabes, Inoara, cuando hablamos de prevención, especialmente en personas mayores, hay algo que nunca me canso de repetir. Los riñones envejecen con nosotros, pero no necesariamente tienen que enfermarse. El deterioro natural no es sinónimo de insuficiencia renal. Totalmente cierto, John. El envejecimiento de los riñones es un proceso fisiológico. Con los años, su capacidad de filtrar la sangre disminuye un poco, pero eso no tiene por qué transformarse en una enfermedad si se cuidan adecuadamente. El problema aparece cuando ese envejecimiento se combina con malos hábitos, deshidratación crónica, exceso de sal, medicamentos mal usados y una dieta pobre en nutrientes reales. Y además, en la tercera edad hay que tener en cuenta otros factores que se suman, como la presión alta, la diabetes o el uso de múltiples fármacos. Todo eso exige que el riñón trabaje más de lo que puede. Por eso, una revisión médica periódica es clave. Así es. Y no solo revisión, sino educación. Muchos pacientes no saben que ciertos síntomas que atribuyen a la edad, cansancio, hinchazón en los tobillos, pérdida de apetito o confusión mental, pueden estar relacionados con una función renal disminuida. A veces basta con ajustar la medicación o mejorar la hidratación para que esos síntomas desaparezcan. Exactamente. Es increíble cómo pequeños cambios pueden marcar una diferencia enorme. Por ejemplo, mantener un horario regular para dormir, hacer caminatas diarias y elegir alimentos frescos en lugar de industrializados. No se trata de grandes sacrificios, sino de constancia. Y otro punto clave es el control del azúcar en sangre. La diabetes es una de las causas más frecuentes de daño renal. Mantener la glucosa estable es una forma directa de proteger los filtros renales. Lo mismo ocurre con la presión arterial. No hace falta esperar a tener un diagnóstico de hipertensión para cuidarla. Basta con evitar los excesos de sodio, moverse más y controlar el peso corporal. Y no olvidemos el papel de las emociones. John. El estrés crónico, la ansiedad o la falta de descanso también influyen en la salud renal. El cuerpo no separa lo físico de lo emocional. Cuando vivimos tensos, el sistema nervioso activa mecanismos que elevan la presión, alteran las hormonas y terminan sobrecargando los riñones. Por eso, siempre recomiendo incorporar rutinas de relajación, respiración consciente o actividades placenteras que ayuden a liberar esa tensión. Algo tan sencillo como escuchar música, leer o caminar en silencio puede reducir notablemente los niveles de cortisol y proteger la salud general. Y eso se nota incluso en los análisis. Pacientes que logran reducir el estrés muestran mejores niveles de creatinina, menos retención de líquidos y una sensación general de bienestar. A veces olvidamos que el cuerpo responde de manera integral a lo que sentimos. Exacto. Inoara. No hay medicina más poderosa que la coherencia entre lo que comemos, lo que pensamos y cómo vivimos. Los riñones son un reflejo de ese equilibrio. Si abusamos del cuerpo, ellos lo resienten. Si lo cuidamos, responden con gratitud. Y sabes, John, muchos pacientes me preguntan cómo llevar todo esto a la práctica. Porque entiende la teoría, pero sienten que es difícil cambiar hábitos cuando ya pasaron los 60 o 70 años. Sí, me pasa igual, Inoara. Y lo primero que les digo es que nunca es tarde para mejorar. No se trata de hacer todo perfecto, sino de dar pequeños pasos sostenibles. Por ejemplo, empezar el día con agua, comer más frutas y verduras frescas, reducir el consumo de pan blanco o de comidas empaquetadas. Son cambios simples que con el tiempo transforman la salud renal. Y algo que me parece fundamental es no caer en las dietas extremas. A veces la gente escucha consejos de moda que eliminan grupos enteros de alimentos, y eso puede ser contraproducente, especialmente en adultos mayores. Los riñones necesitan un equilibrio adecuado de proteínas, carbohidratos y grasas saludables para funcionar bien. Totalmente de acuerdo. Y hablando de proteínas, conviene recordar que un exceso, sobre todo de origen animal, puede sobrecargar los riñones. No se trata de eliminarlas, sino de elegir mejor las fuentes. Pescado, huevo, legumbres, tofu o pequeñas porciones de carnes magras son opciones más seguras. Exacto. Y junto a eso, enseñarles a nuestros pacientes a escuchar a su cuerpo. Si notan hinchazón, orina más oscura o espuma en la orina, deben consultar al médico. No hay que esperar a que aparezca un dolor o una molestia para actuar. Y también hay que hablar del ejercicio. Muchos adultos mayores creen que el movimiento ya no es para ellos, cuando en realidad es una de las mejores medicinas naturales para los riñones.
Caminar, nadar o practicar tai chi ayuda a mantener una buena circulación y un peso estable, dos factores esenciales para la salud renal. Y lo bueno es que el ejercicio también mejora el estado de ánimo, la digestión, la calidad del sueño y la función cardiovascular. Es una cadena de beneficios. Además, promueve la eliminación natural de líquidos y reduce la inflamación. Otro hábito poderoso es mantener horarios regulares de comida y sueño. Cuando el cuerpo tiene una rutina estable, los riñones trabajan con mayor eficiencia. El desorden en los horarios, comer tarde o dormir poco interfiere con los ciclos de filtración y regeneración del cuerpo. Y hay un punto más que a veces se pasa por alto, la importancia del seguimiento médico personalizado. Cada paciente es diferente, algunos necesitan ajustar medicamentos, otros deben controlar su potasio o fósforo. Por eso, las decisiones deben basarse siempre en análisis y orientación profesional, nunca en lo que funcionó a otro. Exacto. Y no hará. Porque en medicina no hay recetas universales. Lo que sirve es la adaptación consciente, el acompañamiento constante y la voluntad de cuidarse. En la tercera edad, cada acción cuenta. Y cuando el cuerpo siente ese cuidado, responde. He visto pacientes mayores recuperar energía, volver a caminar sin cansancio, mejorar su digestión y hasta estabilizar su presión solo por incorporar estos hábitos simples. Es una muestra de que el organismo siempre está dispuesto a sanar si le damos las condiciones adecuadas. Y sabes, Inoara, después de todo lo que hemos conversado hoy, me quedo con una idea central. Cuidar los riñones no es solo una cuestión médica, es una forma de respeto hacia uno mismo. Así es, John. Los riñones representan ese equilibrio silencioso que sostiene la vida. Filtran, limpian, regulan, pero sobre todo reflejan cómo vivimos. Cada exceso, cada desvelo, cada olvido de agua se acumula ahí. Y también cada acto de cuidado, cada alimento fresco, cada descanso reparador, les da una nueva oportunidad para funcionar mejor. Me gusta pensarlo así, como un diálogo entre el cuerpo y la conciencia. Cuando uno se hidrata, come natural y descansa, el cuerpo responde con gratitud. Y en la tercera edad, esa respuesta se nota más que nunca. La energía vuelve, la mente se aclara y la vitalidad regresa. Exacto. Y fíjate que muchas personas creen que llegar a los 70 o los 80 es sinónimo de deterioro, cuando en realidad puede ser una etapa de equilibrio y plenitud si se adoptan hábitos saludables. El cuerpo tiene una increíble capacidad de adaptación, incluso a esa edad. Completamente de acuerdo. He visto pacientes mayores que, tras años de fatiga y problemas renales leves, logran estabilizarse simplemente cambiando su alimentación, caminando a diario y controlando su presión. No hace falta ningún milagro, solo constancia y amor propio. Y esa es una palabra clave, John, constancia. Porque cuidar los riñones no es una meta a corto plazo, es un estilo de vida. No sirve tomar agua una semana o evitar la sal solo un mes. Es una decisión cotidiana, un compromiso silencioso que se traduce en bienestar. Y algo que quiero subrayar para quienes nos escuchan, no esperen a sentirse mal para hacerse chequeos. La prevención es la mejor medicina. Con un simple análisis de orina y una creatinina en sangre al año, se puede evitar mucho sufrimiento. Así es. Y además de los estudios, mantener una actitud activa frente a la salud. Preguntar, informarse, participar en las decisiones médicas. El paciente que entiende su cuerpo es el que más se cuida. Y en eso, Inoara, creo que este podcast cumple un papel importante. No solo brindamos información, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo queremos envejecer. Sí, porque envejecer no debería ser sinónimo de pérdida, sino de sabiduría. Es el momento de devolverle al cuerpo todo lo que ha hecho por nosotros durante décadas. Darle descanso, movimiento, alimento real y gratitud. Y cuando se hace desde el cariño, el resultado se nota. Los análisis mejoran, pero más importante aún, mejora la calidad de vida. Dormir bien, caminar sin cansancio, tener una mente clara y una sonrisa tranquila, eso es salud renal en su expresión más completa. Y ojalá, John, que cada persona que nos escucha hoy pueda llevarse al menos una idea práctica para aplicar mañana. Que llenen un vaso de agua antes del café, que miren el color de su orina, que se animen a cocinar en casa. Son gestos pequeños que, repetidos, cambian el destino de nuestros riñones y de nuestra salud. Exactamente. Y no hará. Porque al final, cuidar los riñones es cuidar la vida misma.